En este momento yo le doy gracias a Dios por este momento, este tiempo que Él nos permite que analicemos un poco sobre su palabra, sobre la palabra de Dios. En esta tarde, mi nombre es Ángel antes que nada, y por la misericordia de nuestro Dios es que Él me permite ponerme a su servicio en la Iglesia de Ministerios Internacionales de Restauración Familiar. Hay poder en Jesús. Y para mí es un placer en este momento poder compartir ese mensaje que Dios primero nos lo da a nosotros para que después nosotros lo compartamos. Es un alimento que primero tomamos nosotros como sus siervos para poderlo compartir posteriormente. En esta tarde quisiera hablarles sobre las 7 vacas flacas. Ustedes tal vez han y los sueños de José. José el soñador tuvo ese privilegio de poder discernir los sueños, y a través de los sueños es que él pudo ser premiado en un tiempo que llegó a ser el segundo al mando después de Faraón. Él era el segundo después de Faraón, porque Dios le dio esa gracia. Vamos a estar analizando esto basándonos en la escritura que está en Génesis 41 del 17 al 21. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces Faraón dijo a José en mis sueños me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasean en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Cuando Faraón despertó, fue cuando terminó de concluir el sueño que le comentó a José. Padre, en esta tarde yo te pido, Señor, que en el nombre de mi Señor Jesucristo, tú permitas que el Espíritu Santo sea el que tome el control de esta transmisión, Señor. Gracias porque permites estos medios por los cuales podemos continuar con tu bendito propósito, Señor, que tu palabra llegue a todas las naciones, porque es un mandato tuyo, Señor, que tú dejaste encargado a tus apóstoles, y ahora nosotros tenemos que continuar con esa misión tan grata, tan agradable, Señor, pero sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, nos equivocaríamos, Señor. Necesitamos que tú seas el que tome el control en esta tarde, que abras los oídos de todos aquellos que están dispuestos en este momento de recibir tu bendita palabra. Que abra su entendimiento, Señor, que sea grabado para que sea puesto por obra. Tú no quieres solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y ese es el propósito de conocerte, Señor, para que podamos ser imitadores de nuestro Señor Cristo Jesús y de tus siervos escogidos. En este momento, Señor, yo te doy las gracias por la disposición que has puesto en todos aquellos que en este momento están conectados a través de estos sistemas inteligentes, Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. Estábamos viendo que era sobre los sueños de Faraón, ¿verdad? Podemos tomar esta situación de las vacas flacas, las podemos tomar de 2 formas. Una, como momentos de sufrimiento y tribulación. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, podemos decir que es que esas vacas están atacándonos, que se están comiendo a las vacas gordas, ¿verdad? Cuando esas vacas flacas se comen las bendiciones y nos arrebatan lo que Dios nos ha dado, llámese talentos, llámese dones, llámese salvación, todo lo que Dios nos ha dado. Las 7 vacas flacas podemos tomarlas como, vamos a enumerar las 7 vacas. La primera vaca sería, que vamos a estar viendo, es la vaca de la pérdida de visión.
La segunda vaca es la vaca del desánimo. La tercera, la vaca del enojo. La cuarta, la vaca del endurecimiento. La quinta, la vaca de la ceguera. La sexta, la vaca de la baja autoestima. Y la séptima, la vaca del cansancio. Estas vacas impiden que se lleve a cabo el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que debemos prepararnos para no dejarnos que esas vacas se coman aquellas bendiciones, aquellos dones, aquello que Dios nos ha dado, que no se roben nuestra corona que ya Dios nos ha dado, porque nuestro Señor viene por reyes y sacerdotes y no debemos dejar que se roben nuestra corona. En momentos de sufrimiento, esos momentos son para todos, no nada más para aquellos que andan en el pecado, aquellos que son malos, aquellos que son flojos, no. También para los siervos de Dios que han sido muy entregados, también tuvieron momentos de sufrimiento. Y a veces no son 7 vacas, es todo un rebaño que ataca a esos siervos de Dios, como vamos a acordarnos de Job. Job no fue atacado por 7 vacas, él tenía muchas riquezas, tenía servidumbre, tenía grandes cosas y él fue atacado en todos los aspectos. A él le fue quitada toda su riqueza, le fue quitada toda su familia, toda su servidumbre, todo le fue quitado a Job, todo. Y nosotros podríamos decir, ¿por qué Job? Si Job era un varón a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Aún él sufrió. Aún los varones más entregados a nuestro Padre también pasan por momentos de sufrimiento. Vamos a estar viendo algunos de ellos. El sufrimiento fue desde Génesis 3, cuando vino la tentación, la caída del hombre. ¿Recuerdan ustedes cuando Eva y Adán estaban en el paraíso? Todo era hermoso, todo era fabuloso, no tenían que trabajar. Sí tenían ya funciones que Dios les había encomendado, pero las cosas eran de otra manera, que inclusive ellos tenían una vida eterna. Ellos no iban a morir. Pero ¿qué sucedió cuando llega ese sufrimiento, esas vacas flacas? Llegó la tentación, ¿verdad? Y ellos fueron vencidos por la carne y cayeron en esa tentación. Este fue el primer siervo de Dios que fue atacado y que también sufrió. Esto analizando esas vacas flacas como sufrimiento. Después lo vamos a estar analizando de otra manera. En Efesios 6:13, ahí nos anticipa sobre un día malo, que va a venir un día malo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dios nos habla de una armadura, ¿verdad? Esa armadura que nosotros debemos de tener, que habla de un yelmo, el escudo, la lanza, la espada, las sandalias del apresto. Pero todo eso tenemos que saber el significado y qué nos está diciendo con cada uno de los componentes que forman esa armadura de Dios. Podemos sabernos de memoria ese versículo, pero sin entenderlo no nos serviría de nada. Pero ahorita no vamos a estar hablando de eso. En otra ocasión hablaremos sobre la armadura de Dios y a qué nos lleva cada uno de los accesorios que son de esa armadura. ¿Sí? Vamos a continuar viendo a otro de los siervos de Dios, que es Moisés, otro siervo que sufrió cuando descubrieron que él había matado al egipcio. Muchos de ustedes ya han leído esa historia, cuando él mató al egipcio por defender a uno de los de su pueblo, de Israel, ¿verdad? Pero él primero pensé que no lo habían visto, pero cuando él fue descubierto que sí lo habían visto, él tuvo que huir. Para él, yo imagino que fueron momentos de sufrimiento, donde él tuvo que apartarse de la vida cómoda que llevaba allá en Egipto, porque él no era cualquiera en Egipto, él era escogido también, él era uno de los que estaban mejor educados, tenía mejores atenciones, ¿verdad? Pero vamos a ver otro de los siervos, que es Abraham. Abraham también tuvo muchas pruebas y sufrimientos cuando Nimrod lo intenta asesinar,
y se tiene que ocultar por 13 años, tuvo que ocultarse él. Esos son momentos de sufrimiento, cuando debe de abandonar la tierra, también su tierra y su parentela, ¿verdad? También son momentos de sufrimiento que no a ninguno de nosotros nos es grato decir, tienes que abandonar tu tierra, tienes que irte a otro lugar, ¿verdad? Pero si es para servir a nuestro Dios, tenemos que hacerlo, porque sabemos que primero está nuestro Dios y que tenemos que obedecer, entrar en obediencia, porque lo que más le agrada a Él es la obediencia. Y dice su palabra que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo nos será por añadidura. Sabemos que Dios no se equivoca, y aquello que nosotros dejemos, Él conoce nuestros corazones y nos va a ayudar, y va a ayudar a nuestros seres queridos, que Él va a estar al pendiente de lo que necesitamos. Cuando Sara es capturada por Faraón, también es otro momento de sufrimiento. Y pienso que uno de los más grandes es cuando él le pide a Dios que ofrezca a su hijo en sacrificio. Si nosotros nos profundizamos, si nos dijeran que nosotros pusiéramos a uno de nuestros hijos en sacrificio, sería algo terrible, ¿verdad? No quisiera ni pensarlo. También otro de los siervos que padeció fue José, precisamente del que vamos a estar hablando, de las vacas flacas y las gordas de sueño que le diseñó a Faraón. José fue hijo de Jacob y Raquel y fue separado de su familia. Para empezar, fue separado de su familia porque sus hermanos no lo querían, porque su papá lo amaba mucho, ¿verdad? Y ellos estaban en desacuerdo. Fue odiado por sus hermanos, y más cuando les contó sus sueños. Cuando él les contaba los sueños, ellos se sentían más ofendidos, porque decían que cómo ellos iban a estar en la situación que él les explicaba. Él sufría, él sabiendo que esos sueños no eran de él, sino que Dios los ponía en su mente, porque tenía que hacer algo con esos sueños. Y fue arrojado a un pozo, después fue vendido como esclavo y fue echado a la cárcel. Y más cosas que le sucedieron a él. Para él no fue fácil la vida, pero él siempre fue un siervo firme y fiel al Señor. Y es por eso que posteriormente fue premiado, que fue a llegar a ser el segundo de Faraón. Job, un varón a la estatura del varón perfecto, fue puesto a prueba y sufrió de una manera tan horrible que él sí fue atacado hasta en su cuerpo físicamente. Pero él también fue otro de los siervos que se mantuvo firme y fiel hasta el final, y después Dios lo recompensó. Dios le dio una nueva familia, le dio más fortuna de la que él tenía antes. Y hay más siervos que Dios utilizó y que también sufrieron, pero se mantuvieron fieles a Dios. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esta palabra, porque a veces estamos sufriendo y no sufrimos de la manera tan grande como ellos estuvieron sufriendo y padeciendo, y muchas veces nos damos por vencidos, ¿verdad? Tenemos que pedirle fuerzas a nuestro Dios, fortalecernos en el Señor. Si no podemos nosotros pedirle a Él, dice que el que pide se le dará, ¿verdad? Hagamos caso a esas palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. Si te faltan fuerzas, pídeselas a Dios. Si no has podido dejar algo, rencor, odio, el robo, qué sé yo, aquello que te atormenta, aquellas vacas flacas que te atacan, si no has podido apartarlas de tu vida, puedes pedírselo al Señor. Él te escucha, Él te ama, Él te escogió con un propósito, y aquello que tú no puedas lograrlo, pide ayuda y Dios te la dará. También hay mujeres, no nos vamos a olvidar de esas grandes mujeres guerreras, siervas de Dios, como fueron Eva, Sara, Rahab, María, Ruth, Ana, Marta, María Magdalena. Hay muchas más que todas ellas también sufrieron y también permanecieron firmes a nuestro Señor. No podemos olvidarnos de cada una de ellas, ¿verdad? Son siervas que estuvieron al servicio de nuestro Dios. Vamos a empezar aquí en la introducción, regresando a la escritura de Génesis 41.
Dice, el faraón de Egipto tuvo un sueño que le desconcertó y se lo contó a sus magos, astrólogos y adivinos, pero no había quien le interpretase el sueño. Es entonces que el jefe de los coperos se acordaba de José y le dice a Faraón, el faraón se enojó contra su siervo y me echó en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, junto con el jefe de los panaderos. En una misma noche él y yo tuvimos un sueño y cada sueño tenía su propia interpretación. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia y se lo contamos y él interpretó nuestro sueño, a cada uno interpretó su propio sueño. Y aconteció que tal como él nos interpretó, así sucedió. A mí el faraón me restableció en mi puesto y al otro lo hizo colgar. Entonces el faraón mandó llamar a José. Esto sucedió cuando José estaba en la cárcel con ellos y le contaron su sueño a José y tal como José les dijo que iba a suceder con sus vidas, así sucedió. Así sucedió y es por eso que ellos tenían la seguridad de que José era el indicado para darle la revelación de qué significaba ese sueño que tuvo el faraón. Entonces Faraón dice que mandó a llamar a José, ¿verdad? Y le hicieron salir apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se cambió de ropa y vino a Faraón. En aquel tiempo me imagino cómo lo arreglaron para presentarse a Faraón, porque no se podía presentar de cualquier manera, siendo que Faraón pues, era una persona, pues, era la más importante ahí en esa ciudad de Egipto, ¿verdad? Entonces el Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, pero he oído hablar de ti que escuchas sueños y los interpretas. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Aquí desde aquí estamos viendo la humildad de José, que decía que no era de él, esto provenía de Dios. Muchas veces nosotros podríamos decir, es que yo sé esto porque me preparo, porque estudio, por esto, por aquello, pero nos equivocamos, porque todo lo que nosotros hacemos es gracias a nuestro Dios, porque sin Él no somos nada. Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos inspira, Él es el que nos alienta, Él es el que abre nuestro entendimiento, Él es el que nos guía. Dice José, Dios responderá para el bienestar de Faraón. Desde aquí ya está diciendo que para el bienestar de Faraón, ¿verdad? Porque aunque fuera un sueño terrible que iba a haber vacas flacas, pero como venía de parte de Dios, había escuchado el sueño, ya sabía que podía haber solución a esas tribulaciones, a esa escasez, a eso que venía. Dice, el faraón le narró el sueño, es lo que leímos en Génesis 41. Dice, después de oír el sueño, José le dio la interpretación. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas. Aquí no leímos sobre las espigas hermosas, pero más adelante habla sobre esas 7 espigas hermosas que tiene referencia con las 7 vacas también. Dice, también son 7 años, he aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Así como esos años de abundancia que llegaban a la tierra de Egipto, así pasa con nuestras vidas. No todo el tiempo nosotros estamos viviendo situaciones de escasez. Hay momentos en los que nosotros tenemos revelaciones de parte de Dios, que tenemos discernimiento, que tenemos oportunidad de aprender su bendita palabra, pero muchas veces no lo aprovechamos. Tenemos que aprovechar esos tiempos, inclusive en lo literal. Hay momentos en los que tenemos buenas fuentes de trabajo, buenas ventas, y tenemos negocios, que tenemos buenos ingresos, pero no nos ponemos a pensar a veces que vienen tiempos difíciles. Tenemos que pedirle esa astucia, esa inteligencia, esa sabiduría a Dios, cómo administrar esos tiempos de vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas
no padezcamos de nada, tengamos una buena administración como la que hizo José en el pueblo de Egipto con Faraón. José, cuando le dijo a Faraón que tenía que escoger a alguien de sabiduría, alguien inteligente, para que pudiese administrar ese tiempo de vacas gordas, fue cuando Faraón le dijo a José, tú vas a ser el indicado de esto, porque lo vio con qué honestidad, lo vio con qué seguridad, cómo era José, fue que lo escogió para que él tuviera ese trabajo y le dio autoridad sobre todo. Le dijo que después de él tenía todo el gobierno y toda la autoridad. ¿Sí? Dice que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ello vendrán 7 años de hambre y toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. Ahorita nosotros estamos viviendo situaciones difíciles que también se nos dijo que teníamos que pues almacenar víveres porque no sabíamos cómo iba a estar esta situación y la verdad no sabemos todavía qué es lo que más venga más adelante, porque el gobierno nos dice una cosa, pero a veces las situaciones presentan otra, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y si ahorita nos está hablando de las vacas gordas y las flacas, es porque si tienes tú algo, tienes que empezar a saber administrarlo, almacenar lo que puedas almacenar para esos tiempos de las vacas flacas. Dice que la abundancia anterior será olvidada, ¿verdad? Para nosotros no sería olvidada porque tendríamos que administrar esa abundancia. El hambre consumirá a la tierra, tal como dijo José, así sucedió. Llegaron 7 años de abundancia y de comida, y después 7 años de escasez. A Egipto le llegaron 7 años de abundancia, y José fue usado para prepararse para los próximos 7 años de escasez. En la vida no todo el tiempo es de abundancia. Sabemos que no todo el tiempo estamos viviendo en abundancia. Muchas veces podríamos decir que son más los tiempos de escasez que los tiempos de abundancia. Pero Dios no se equivoca. Y lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos administrar los tiempos. Y dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo debajo del sol. Reconozcamos los tiempos y aprendamos a manejar esos tiempos. Hay ocasiones de escasez y necesidades. Lo importante es haberse preparado para cuando llegue esa ocasión. Eso es lo importante, que nosotros siempre, y venga lo que venga, no vamos a padecer. Desde el principio sabemos que nuestros cimientos son sobre la roca y no sobre la arena, porque cuando vienen momentos de tribulación, nosotros estamos firmes sobre la roca, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Pero no solamente en la vida material pasamos por esos cambios, también en la vida espiritual tenemos días de abundancia y días de escasez. Por lo general, la escasez espiritual llega después de la abundancia espiritual. Esto es hablando con los que ya han sido redimidos. Sabemos que sí, ciertamente hay momentos en los que nos sentimos que tenemos mucha revelación, que estamos muy bien y de repente vienen momentos de tristeza, de depresión, de desánimo y que nos sentimos mal y son los momentos de escasez, ¿verdad? En lo espiritual. En primera carta a los Corintios 10:13 dice, no has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor que nos dejará ser tentados, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es por eso que Dios nos provee de una armadura, para que estemos protegidos cuando vengan esas tribulaciones, esas tentaciones. Sepamos cómo, dice, resistir al diablo y huirá de ti, ¿verdad? ¿Sí? La armadura de Dios. Por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos que el diablo no deja de acecharnos, ¿verdad? No deja de atacarnos, no deja de molestar al cuerpo de Cristo. Pero nosotros debemos de estar firmes, venga lo que venga, firmes, porque muchas veces nos damos por vencidos sin saber o no reconocemos que Cristo ya venció, que el enemigo está bajo nuestros pies, pero a veces no lo creemos. Nosotros tenemos que estar firmes. No tarda mucho en que si seguimos firmes viene la respuesta de Dios y vemos la gloria de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra la carne, no es contra las personas, contra nuestra familia. Nuestra lucha es contra el enemigo, contra Satanás y sus demonios. Pero a ellos no los vemos físicamente, pero sí a través de las personas, de la ira, de la contienda, del robo, de la mentira, de la estafa, del lesbianismo, la homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, todo lo que se maneja en el mundo, todo lo que al diablo le gusta, lo vemos que toma posesión en las personas que le dan la libertad, que le dan el permiso, porque si tú no le das el permiso, Dios te dio un dominio propio. Tienes que ocupar ese dominio propio, y tu dominio propio es que tú decides si le abres la puerta al diablo o le abres la puerta a Jesús. Tú decides. Dios te dio una libertad de pensamiento, muchos le llaman libre albedrío, ¿verdad? Pero es una libertad que Dios te dio para que tú tomes decisiones. Tú tomas la decisión de qué camino tomar. Dice Dios en su palabra, hoy pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Sí? Y la palabra de Dios por eso nos dice bien claro aquí, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo pasado toda esa tristeza, tribulaciones, esos ataques, debemos de continuar firmes, siempre firmes en el camino de nuestro Dios, en su palabra. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Siempre debemos de buscar lo que es justo, ¿sí? Ese día malo del que nos habla aquí, que podemos resistir, ese es el día en el que las vacas flacas entran en nuestras vidas. Pero tenemos nosotros un poder, un dominio propio que Dios nos ha dado. Usted tendrá días de espirituales hasta arriba y serán días de abundancia, pero también le llegarán días de escasez en su vida espiritual y dependerá de cuánto usted haya almacenado para cuando lleguen esos días de escasez. Dependerá de cuánto haya almacenado. Esto nos quiere decir que dependerá qué madurez tengamos nosotros dentro de la palabra de Dios. ¿Qué tanto hemos entendido el mensaje de Dios? ¿Qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tanto hemos dejado? ¿Qué tanto hemos estado madurando? ¿Qué hemos almacenado para cuando vengan esos días de depresión, de ataques, de tribulaciones? ¿Cómo estamos nosotros ante esas situaciones? Si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de la palabra de Dios, difícilmente el enemigo podrá vencernos, porque alimentamos más el alma, el espíritu, que la carne. Pero si alimentamos más la carne, la que va a estar más fuerte, más fortalecida va a ser la carne, y vamos a caer en pecado. Pero que Dios nos guarde, que nosotros estemos fortalecidos en el alma, en el espíritu, en las cosas espirituales, que tengamos la vista puesta en lo celestial, no en lo terrenal. Muchas veces nos equivocamos y fácilmente lo terrenal nos lleva a caer a la muerte, ¿verdad? Y precisamente de eso quiero hablarles el día de hoy, la llegada de las 7 vacas, ¿verdad? Pero primero vamos a ver esto, dice, habrá tiempos de ceguera. Nosotros no vamos a ver la gloria de Dios porque estamos siendo atacados, ¿sí?
la palabra de Dios nos muestra que también en lo espiritual va a haber momentos de escasez. Y es entonces cuando se va a ver cuánto hemos almacenado en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestra alma. Cuánto tenemos almacenado de la palabra de Dios, del conocimiento. Dice la palabra de Dios, dice en Filipenses 4:11, dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Esta situación nos dice que nosotros estamos preparados. Debemos estar preparados tanto en los tiempos de abundancia como en los tiempos de escasez. Verdaderamente así es. Muchas veces practicamos el ayuno, ¿verdad? Y el ayuno es cuando nos abstenemos del alimento. Ahí estamos aprendiendo a vivir en escasez, a poder vivir sin ese alimento, que lo demás cuando lo practicas constantemente. Y también hemos vivido tiempos de abundancia. Vamos a ver la primer vaca que nos habla, es la vaca de la pérdida de visión. A Sansón le hicieron dos cosas terribles. Le cortaron el cabello, símbolo de la presencia de Dios en su vida. Sabemos que decían que Sansón tenía la fuerza en su cabello, ¿verdad? Que si se lo cortaban, perdía su fuerza. Bueno, eso es lo que se ha dicho. Pero aquí lo que la palabra de Dios nos dice es que él tenía que entrar en obediencia. Y el segundo, le sacaron los ojos, él perdió los ojos. Esto está escrito en la palabra de Dios. La pérdida de la visión. Quedó desconectado de toda motivación y sin visión. ¿Cómo se sentiría él en ese tiempo? Yo creo que ahí sintió tristeza, arrepentimiento, dolor, pero ya había quedado ciego, ya había perdido la visión. Hay personas que no se han dado cuenta que su visión está siendo carcomida y se están quedando ciegos, miopes, y no se dan cuenta que están siendo arrastrados a esta situación de la pérdida de visión. El no tener visión es como no tener el discernimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. Dice que para que viendo no vean y oyendo no escuchen, ¿verdad? Yo creo que tú no quieres ser una de esas personas, que tú no te gustaría perder esa visión. A todos nos agrada cuando tenemos la revelación de la palabra de Dios, se siente un gozo, se siente algo tan hermoso. Cuando lees una escritura y ves lo que está oculto, lo que no se ve a simple vista, sino que hay cosas que nos revela el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y sentimos un gozo tan, no es una cosa que no te la puedo explicar, pero si tú lo has vivido sabes de qué te estoy hablando. El Salmo 146:8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Dice que abre los ojos a los ciegos. Nosotros antes de conocer de la palabra de Dios estábamos ciegos y pensábamos que todo lo veíamos, pero no veíamos nada. Solo la carne veía lo que quería, pero las cosas que verdaderamente valen la pena no las veíamos. Ahora que conocemos de la palabra de Dios, sabemos de cuántas cosas no nos perdimos en nuestro pasado. Y dice que Él ama a los justos. Hay quienes dicen que Dios ama al pecador y no al pecado, pero ya lo hemos visto en otras ocasiones que no es así. Dios no ama al pecador, el que anda pecando no lo ama. Ama a su creación, pero aquí dice que ama a los justos, los que hacen justicia, los que andan en lo justo, en la justicia de Dios. No que Él ame a los pecadores, ¿verdad? Sí nos ama como su creación y toda su creación hemos sido pecadores, pero una vez que Él nos llama,
Él ya no quiere que seamos pecadores. Y a esos justos que Él ama, los unge a esos justos que Él ama. Si vemos en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense qué hermoso, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios, aquel que para Él no hay imposibles, aquel que hizo todo, aquel que es dueño de todo, de mi vida, de la tuya. Dice que está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él nos unge con su bendita palabra, con el Espíritu Santo nos unge para llevar esas buenas nuevas. Buenas, no dice malas, sino buenas nuevas. Esas buenas nuevas es el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios que nosotros tenemos que compartir. Muchas veces solo nos alimentamos, pero nomás nos engordamos, como esas vacas gordas, ¿verdad? No las flacas. Pero ¿de qué nos sirve estar engordando si no lo vamos a compartir? Tenemos que compartir la palabra de Dios. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Qué hermoso es eso cuando te encuentras con alguien que está sufriendo, está padeciendo, y de momento se encuentra delante de ti porque Dios lo puso en tu camino. Y no fue casualidad, sino que lo puso en tu camino porque Él sabe el mensaje que te va a poner a ti para que se lo compartas. No es tu sabiduría, es que Dios conoce esa alma, conoce esa necesidad que Él tiene. Y en ese momento te da las palabras para que tú le compartas. Y ese corazón quebrantado sea sanado. Dice, y pregonar libertad a los cautivos. ¿Cómo vas a pregonar esa libertad a los cautivos? Aquellos que son cautivos del alcoholismo, de la drogadicción, de todo aquello que estuve mencionando anteriormente. Dice que tú vas a pregonar libertad. Ellos tienen que ser libres cuando acepten a nuestro Salvador. Él los libera. Y ellos empiezan una nueva vida en Cristo Jesús, pero tenemos que invitarlos a morir al viejo hombre para que empiecen una nueva vida, pero ya una nueva vida en Cristo Jesús, ya no en ese viejo hombre. Dice, y visitar a los ciegos. Nosotros literalmente podríamos decir que un ciego es aquel que no tiene ojos o que de plano no ve con sus ojos, ¿verdad? Pero hay cegueras espirituales, hay cegueras de otra manera. Dice visitar a los ciegos. Cuando nosotros visitamos a muchas familias que no conocen de Dios, es como visitar a esos ciegos para que Dios les dé la vista. Dice, y poner en libertad a los oprimidos. La gente muchas veces está oprimida, está triste, está siendo presionada. Muchos llegan al suicidio porque están oprimidos por muchas situaciones, pero no buscan la respuesta en donde la deben de buscar, que es en la palabra de Dios, que es buscando la salvación, aceptando a Cristo Jesús. La segunda vaca sería la vaca del desánimo. ¿Cuántas veces no hemos caído nosotros en desánimo, que de repente estamos bien y de repente nos sentimos ya muy mal, ¿verdad? Elías, cuando huía de Jezabel, se fue al desierto y se sentó debajo de un arbusto llamado enebro. En Primera de Reyes 19:4 nos lo dice. Ahorita vemos esa escritura. Dice, y ahí deseaba la muerte. Elías deseaba la muerte porque él estaba con esa vaca del desánimo. Elías debajo de un árbol en el enebro, la vaca del desánimo le empezó a carcomer. Precisamente eso nos recuerda de esos momentos cuando las depresiones humanas nos carcomen como una vaca flaca, llena de hambre y de deseos de llenar su estómago. Ser carcomido por el desánimo nos puede llegar a crear frustraciones humanas. Nos sentimos aprisionados por los grilletes de la derrota, nos sentimos derrotados y tristes, ¿verdad? Dice aquí en Primera de Reyes 19:4, dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Aquí todavía él no se fortalecía. Comió, bebió y se durmió, siguió durmiendo, quiere decir que todavía había tristeza en él. Y dice, y volvió el ángel de Jehová a la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Él todavía tenía un camino muy largo que recorrer. Con nosotros sucede lo mismo. No sabemos hasta qué tiempo llegue el fin de nuestro camino. Pero como no lo sabemos, tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Dice, se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de que él comió y bebió, se fortaleció. ¿De qué manera nosotros nos vamos a fortalecer? También comiendo, ¿verdad? Bebiendo, comiendo el alimento. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, comiéndonos ese pan de vida. Y con eso nos vamos a fortalecer. Y bebiendo ¿qué? El vino también, ¿verdad? Pero no el vino terrenal, el que usan para embriagarse, sino la palabra de Dios también. Vamos a ver la tercera vaca, la vaca del enojo. Cómo existe esa vaca en todo territorio, ¿verdad? Todo terreno. El enojo te está carcomiendo. Las bendiciones que Dios tiene para ustedes se están terminando. La mayoría de las veces el enojo es producto de un pensamiento equivocado, A veces hay enojos que dice uno, pues ni razón tenía por cualquier detallito insignificante, pero terminó uno enojado, maldiciendo, en pleitos, perdiendo la corona que Dios nos ha dado por cosas insignificantes, ¿verdad? El enojo es algo muy delicado. Dice, porque no ha soltado el rencor. Hay personas que no sueltan ese rencor, que viven en ese rencor. Si me haces algo, no lo suelto, no perdono hasta que pasa mucho tiempo. Pero mientras ese rencor está dañando mi ser, mi persona, mi mente, mi corazón, a mi familia, a mí me está dañando. Yo tengo que soltar ese rencor. Bueno, no lo digo por mí, sino que hay muchas personas que así viven en rencor, con coraje, con ira. Dice, no hay compasión por nuestro prójimo, ¿verdad? Siempre lo que más hay es el rencor. Como Jonás también se enojó, y Jonás se enojó hasta la muerte, ¿verdad? Porque él no quería que Nínive, dice, pero Jonás se enojó hasta la muerte porque Dios había perdonado a la ciudad de Nínive y él no quería que así fuese por la forma en la que eran ellos. Vamos a ver aquí en Mateo 26:7, dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Este perfume era un perfume tan carísimo que le pusieron un precio. Esta escritura está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Juan dice que tenía un precio de 300 denarios y era un aproximado de trabajo de un año, un sueldo de un año, ¿verdad? Sí, era algo muy carísimo, pero el enojo viene por falta del entendimiento y de sabiduría. Los discípulos se enojaron porque ellos no tenían ese entendimiento, esa sabiduría. Esta mujer que derramó ese perfume, que lo ungió, en unos dice que, en uno de los evangelios dice que en sus pies, en otros que en su cabeza, ¿verdad? Pero esta mujer era una mujer pecadora y ellos la veían mal porque era una mujer pecadora. Inclusive Jesús le decía que a quién le perdonaba más, a quién amaba más.
y le contestaban que el que tenía más pecados, ¿verdad? Es el que se ama más, al que se le perdona más. Pero esta mujer lo que estaba haciendo era estar preparando a nuestro Señor, porque ya venía el tiempo de la crucifixión, ya venía su fin de nuestro Señor. Aunque ella no precisamente sabía lo que iba a suceder, pero Dios sí lo sabía. Y Jesús les decía que pobres siempre los iban a tener, como decían que ese dinero se les daría a los pobres. Siempre ha habido pobres, y siempre en ese tiempo, cuando ellos estaban diciendo, había pobres en ese momento. ¿Por qué no ayudaban a los pobres con lo que ellos tenían? Pero cuando esta mujer llevó el perfume fue cuando se hizo la observación, ¿verdad? A veces nosotros, no juzgándolos a estos discípulos, sino a nosotros, que a veces tenemos la posibilidad de ayudar a esos pobres y no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos gente sufriendo, padeciendo? Y muchas veces les decimos nada más, voy a orar por ti, pudiendo hacer más por esa persona. Yo sé que la oración tiene poder, pero Dios ve que si nosotros podemos ayudarlos de otra manera, hagámoslo, hermanos, hagámoslo y quitémonos esos enojos. Ese enojo no nos va a servir de nada, ese rencor no nos va a servir de nada. Quitémoslo de nuestra vida, que entren en los frutos del Espíritu Santo: paz, benignidad, amor, justicia, gozo, aquello que son los frutos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La cuarta vaca es la vaca del endurecimiento. Dice, de acuerdo a Romanos 11:25, el pueblo de Israel se ha endurecido a causa de haber rechazado al Mesías. En aquel tiempo ellos rechazaban a nuestro Señor Cristo Jesús. No sabían que ahí tenían al Hijo de Dios, al que ellos estaban esperando. Siempre lo rechazaron. Dice, consecuencia de esto es un juicio divino que ha caído sobre ellos de tal manera que un velo cubre su mente que les causa el endurecimiento. Esos corazones de ellos fueron endurecidos. Pero cuando tú conoces a Cristo Jesús y te es quitado el velo, tu corazón cambia. Deja de ser ese corazón duro, ese corazón de diamante. Es un corazón nuevo en el cual ha sido transformado y ha entrado el Espíritu Santo, que es quien te empieza a guiar. Segunda carta a los Corintios 3, del 14 al 15 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo y no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente Cristo puede quitar ese velo, y a ellos no les fue quitado. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. A igual que ellos, hay muchas personas que sus mentes se les endurece, y por más que la gloria de Dios esté tan cerca de ellos, no la entienden. Solo sienten las heridas causadas por las personas y no logran entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ellos. No logran entender que ese sufrimiento, que ese endurecimiento de corazón puede ser quitado a través de la palabra de Dios. Vamos rápidamente a la quinta vaca, la vaca de la ceguera. El poder ver algo valioso sin vista se puede extraviar fácilmente. Puede errar el camino, ciertamente no se podría nunca caminar por un lugar peligroso. Siempre se tendría que estar siguiendo la otra persona y tocando con un plano a la mano. Isaías 62 dice, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad
los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Qué hermoso que declara esta palabra de Dios, ¿verdad? Que sobre ti, tú que no tienes ese corazón endurecido, que tú sí has aceptado al Mesías, sobre ti dice que será vista la gloria de Dios. Y cuando es vista la gloria de Dios, todos los de tu alrededor ven que tú eres una persona distinta, que no eres del mundo, que no eres como los del mundo, que tu vida ha cambiado. El poder ver aún en medio de las tinieblas, que nosotros andamos en un mundo de tinieblas y podemos ver en ese mundo de tinieblas que cubrirán la tierra esas tinieblas. Sabemos que va a llegar un momento en el que todo esto va a ser cubierto por tinieblas y que va a ser quitado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero esperemos que para ese tiempo nosotros ya estemos allá celebrando esas bodas del Cordero, que ya no estemos aquí en esa gran tribulación, ¿verdad? Dice, cubrirán la tierra. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado. A nosotros nos da privilegios Dios. Pero lamentablemente hoy la vaca de la ceguera está dejando a muchos cristianos ciegos espiritualmente. Esto es cierto. Nos damos cuenta que ha habido muchos siervos de Dios que en un tiempo tenían una estatura pues grande dentro del camino de Dios, que tenían una madurez que los veíamos, es un siervo de Dios, y que actualmente muchos de ellos andan perdidos. Pero pues desafortunadamente es porque pues no alimentamos a nuestro cuerpo como debería de ser, ¿verdad? Nuestro cuerpo, me refiero no nomás al cuerpo de carne, sino lo espiritual y lo que Dios quiere que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Segunda carta a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Sabemos que dice en Marcos 4:12 que para que viendo vean pero no perciban, ¿verdad? Y que oyendo oigan pero no entiendan también. Hay muchos que así sucede con ellos, pero que no sea tu caso este. Vamos a ver la vaca número 6, la vaca de la baja autoestima. ¿Cómo te sientes tú ante la presencia de Dios también? Muchas veces nosotros nos sentimos que no valemos nada, ¿verdad? Y que estamos muy mal ante la presencia de Dios. Pero cada quien conoce lo que hay en el interior de su corazón. Cada quien puede provocar esa baja autoestima. Pero quiero decirte que Cristo haya muerto en esa cruz por ti, quiere decir que tú vales mucho. Vales la vida de Cristo, vales aquella crucifixión, aquel sufrimiento que Él tuvo por ti. Y no fue cualquier cosa. El pensarlo, el recordarlo, cómo Él sufrió, Él padeció, cómo lo golpearon, lo latigaron, lo laceraron, lo crucificaron, lo mataron, y todo eso, y Él se aguantó hasta la muerte, y fue por ti. ¿Y sería porque tú no vales? Es porque para Dios, para Cristo, tú vales mucho. Vales mucho. No debe de existir en ti esa baja autoestima. Pero muchas veces la gente provoca eso. Tú debes de estar atento a la palabra de Dios para no dejarte vencer por esas acechanzas del diablo. Aquellos dardos que entran en tu mente, en tu corazón, que te dicen, tú eres un tonto, tú no vales nada, tú no sirves. Rechaza todo eso. Eso no viene de Dios. De Dios vienen bendiciones, ¿verdad? Dios sí te corrige cuando tú estás haciendo algo malo, pero debes de conocer cuándo Dios te está corrigiendo. Tú lo sientes, tú lo sabes. No te dejes dominar por las acechanzas del diablo, que es muy distinto. Dice aquí que la vaca de la baja autoestima, dice, usted vale más que los animales
voladores, Jesús dijo, vosotros valéis mucho más que un pajarillo, usted vale más que los lirios y la hierba más hermosa del campo. Piense y sienta que Dios lo ve a usted no como un animal ni como una hierba o un objeto, sino como hijo o hija. Dios no nos ve como cualquier cosa, nos ve como sus hijos. Cuando a ti te preguntan cuál es tu identidad, ¿tú qué contestas? El terrenal tal vez dirá, yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy abogado, pero tú que eres espiritual, ¿cuál es tu identidad? Yo contestaría, mi identidad, yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Muchos dicen, es que para ser hijo de Dios tienes que tener muchas cualidades, muchas características. Pues que yo sea hijo de Dios, que estoy en un proceso, no me puede impedir saber que Cristo murió por mí y que tal vez no he sido lo que Dios quiere, pero estoy luchando por serlo. Estoy luchando por apartarme de las cosas malas. Eso es lo que tienes tú que meter en tu corazón. Que sí eres hijo de Dios. Tener esa convicción que eres hijo de Dios y pedirle a Dios que te ayude en aquello que no has podido cambiar. Aquello que no has podido dejar, pídele ayuda a Dios. Él te escucha y te va a ayudar. Prontamente te darás cuenta que tu vida ha cambiado. Dice, piense y sienta que Dios lo ve a usted como algo muy especial, algo de lo mejor de su creación. Inclusive Él le dio el poder y el dominio al primer hombre que fue Adán, para que Él señoreara, ¿verdad? Que Él perdió ese dominio es otra cosa, ¿sí? Pero sabemos que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito. Si no hemos entendido el propósito, metámonos en oración, en comunión con Dios, para que nos revele cuál es su propósito, para que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría. Vamos a ver qué nos dice en la séptima vaca, la última vaca, la vaca del cansancio. Cuando Moisés levantaba las manos en el monte, el pueblo prevalecía, y cuando las bajaba, Amalek prevalecía. Esto lo dice en Éxodo 17:11. Y Aarón y Hur le sostenían las manos a Moisés, uno a un lado y el otro al otro lado. Así detuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. En aquel tiempo de batalla, cuando se dio cuenta Moisés y los que estaban con él, Aarón y Hur, que mientras Moisés levantaba las manos hablándole a nuestro Dios, en ese momento ellos empezaban a ganar la batalla, pero cuando él bajaba las manos de cansancio, empezaban a perder. Esto fue porque Dios se los mostró que esa era la situación. Esto es una enseñanza para nosotros, que nosotros cuando levantamos las manos también es levantar las manos hacia Dios para pedirle, para rogarle, para suplicarle, para reconocer lo que Él está arriba, ¿verdad? Muchos detalles que hay sobre levantar las manos, pero ahorita no es el tema de esto. Pero dice que estamos hablando sobre la vaca del cansancio, ¿verdad? Cuando nosotros nos cansamos, eso nos puede traer muchas consecuencias. Y dice, en nuestra guerra contra Satanás es una guerra de un día largo hasta que se ponga el sol. Esto es todo el día, tenemos esa guerra contra Satanás. Todo el tiempo Él está atacando a la creación de Dios, a sus escogidos. Mientras tanto, tenemos que tener las manos levantadas. Mientras que nosotros estamos sintiendo esos ataques, nosotros tenemos que tener las manos levantadas en comunión con Dios, en oración. Tenemos que estar conectados con Él, comunicándole de qué forma estamos siendo atacados,
lo que no hemos podido hacer, lo que no hemos podido lograr, pidiéndole sabiduría. Tenemos que consultarlo todo con Él. Recuerden que el principio del pecado fue cuando Eva fue tentada por la serpiente, ¿verdad? Que le dijo que comiera de ese fruto. Si ella hubiera levantado las manos al cielo y le hubiera dicho, Señor, ve lo que la serpiente me está diciendo. Si ella hubiera consultado a Dios, no le hubiera sucedido lo que le sucedió. Ay, Dios hubiera ido con la serpiente, con que eso traes con mi hija, con mi creación. Y hubiera puesto en su lugar a la serpiente, pero no fue así. Por falta de consultar a Dios es que tenemos situaciones de fracaso, ¿sí? De derrota. Debemos de tener las manos levantadas siempre al Señor para que Él nos dé la salida. Dice, el sol se pondrá hasta que lleguemos a la presencia de Dios, dice, se pondrá hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Tanto tenemos un día largo, siempre que tengamos un día largo de situaciones difíciles y no veamos la respuesta, es porque tal vez nosotros estamos perdiendo la fe, estamos perdiendo el ánimo, estamos dejando que esas vacas flacas se coman todo lo que Dios nos dio, ¿sí? Esas vacas flacas quieren quitar el propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo. No bajes las manos, porque eso es símbolo de cansancio y de derrota, de impotencia o de darte por vencido. Cuando tú bajas las manos quiere decir que has sido derrotado, que has sido derrotado. En este momento, pues lo único que podemos ver es que Dios nos ama y que no nos apartemos de Él. Bendito Padre, yo te doy las gracias por este tiempo, este momento en el cual tú permites que tu palabra llegue a muchos de tus siervos y a quienes quieren entregarse apenas a ti, Señor. Permite que esta palabra sea de edificación, Señor. Permite que sea grabada en sus mentes, en sus corazones, Señor. Provéelos de esa armadura tuya, Señor, la armadura de Dios. Dale la sabiduría de cómo usarla en todo tiempo, en todo momento. Cuando lleguen esos dardos del enemigo, sean rechazados, Señor. Que tengan siempre lista tu espada, Señor, que es tu palabra para poder combatir toda acechanza del diablo, Señor. Provéenos de lo que necesitamos cada día. Gracias te doy, Señor, por este alimento y pongo a todos aquellos que escucharon en este momento tu bendita palabra en tus benditas manos para que tú les protejas, Señor, les des sabiduría y no los sueltes de tu mano, Señor. Te amamos, bendito Dios. Amén y amén.